Aló, probando, uno, dos, tres. Bien, entonces parece que estoy grabando yo. Entonces, bienvenidos a la clase de operaciones unitarias 2, correspondiente a hoy, 10 de mayo del 2023. La hora de la clase son las 6 de la tarde, pero como ya habíamos quedado, vamos a hacer una parte en vivo y otra parte en diferido. Sería la parte en diferido esta. Aproximadamente esto va a estar dividido en 3 partes o 3 videos de, vamos a decir, unos 20 minutos cada video, de tal forma de explicarles en detalle, lentamente, lo que se desea en cada uno de estos objetivos. Entonces este sería el video número 1 de 3 por hoy. Tampoco lo voy a saturar mucho. Bien, entonces lo primero que deberíamos hacer es, yo creo, les voy a compartir en pantalla el material de apoyo que he preparado para la clase de este es el mismo material de apoyo de siempre, solamente que para ver es la siguiente diapositiva. Gracias. Siguiente, yo tengo que controlar yo mismo las diapositivas. Ok, entonces destilación continua. Siguiendo con lo que ya habíamos hablado, ya ustedes deberían estar en la disposición, en la capacidad de calcular, utilizando el método de McCarthy, el número de etapas aproximadamente en cada uno de los problemas de destilación continua, basado en lo que ya vimos. Datos como flujo y composición de la alimentación, composición en el destilado requerida, composición en el fondo de residuo permitida. Sería calcular el número de etapas, calcular las zonas de operación, calcular el plato de alimentación, etcétera. Hoy vamos a hablar de algo que no compete al método de McCarthy, y es los balances de energía. Como ya vimos en la parte de diseño para McCarthy, ellos no hacen balance de energía en el cálculo de los platos como tal. ¿Okay? Bien por ello. ¿Por qué no? Porque por la asunción de la contradifusión equimolar, fantástica asunción, resulta que los balances de energía no son necesarios porque se cancelan. Cuando yo asumo contradifusión equimolar, el calor latente del vapor pasando al líquido es el mismo calor de ebullición que utiliza ese líquido para pasar un mol de componente volátil al vapor. Es decir, hay una transferencia de calor perfecta que no ve afectado para nada, porque el mismo calor que cede el vapor hacia el líquido absorbe y lo regresa al vapor en forma de flujo molar. Entonces, nada, eso simplemente es, si yo hago un balance de calor interno, lo que entra es igual a lo que sale y se cancela todo. Es decir, que para el método de McCarthy no hay balance de energía interno, ojo, interno dentro de la columna. La columna es lo que me está matando. Ay, perdón. Chiste. Bien, como vemos, el balance de energía externo para la columna sí existe y es muy importante. Uno de los principales puntos aquí sería que, ya que el método de McCarthy no utiliza el balance de energía para diseñar, uno tiene que hacerlo adicional, es decir, tiene que hacer un balance de energía externo en la columna para poder obtener los valores de los calores en el condensador y calor en el servidor. Como vemos en la diapositiva esa que aparece allí, lo primero que hacemos es balance de energía en el condensador. En este caso total. Ojo, el condensador puede ser de dos tipos, total y parcial. En este caso, el balance de energía en el condensador total es lo que vamos a estudiar después. Vamos a ver, cuando veamos en qué consiste y cómo funciona un condensador parcial, entonces sí veremos el balance de energía en ese condensador.
parcial. Bien, en el condensador total, como ven en la figura, es el círculo púrpura, círculo moradito que aparece allí. Ya hemos visto en varias diapositivas de estas, en la zona de operación de enriquecimiento, arriba en la columna, en el tope de la columna. Balance total en el condensador. Pues si lo que entra es igual a lo que sale, tengo como resultado la primera de las ecuaciones. B1 es igual, que es lo que entra, es igual a lo que sale, que es L sub 0 más D. Ahí no hay ningún secreto, todo está perfectamente bien comprendido. La otra ecuación que se hace en el condensador es el balance por componentes, que sería más o menos lo mismo. Las corrientes que entran sería B1 por Y1, que es la composición de ese vapor, es igual a lo que sale, y lo que sale es L sub 0 por su composición, X sub 0, más D, que es destilado, por su composición, X sub D. Nota, las composiciones X sub 0 y X sub D se pueden considerar que son iguales, ¿verdad? Porque es el mismo líquido, simplemente sale del condensador y se divide en dos corrientes. Un L sub 0 que va de regreso a la columna y un D que va a destilado a producción, es decir, D es lo que se vende, el producto de la columna, ¿correcto? El soluto purificado. Pero tiene la misma composición de líquido L sub 0. Entonces es simplemente un problema de saber cuáles corrientes son iguales y cuáles no. ¿Ok? ¿En qué consiste un condensador parcial? Bueno, esto que está aquí en el dibujo es un condensador total, porque todo el vapor que entra por B1 se condensa sale como líquido del condensador, y ocurre lo que ya había explicado: una parte va a la columna y otra parte va a destilar. Pero nadie me dice a mí que yo tengo que condensar todo el vapor B. Sí tengo que condensar una parte, porque necesariamente un líquido, una parte, tiene que regresar a la columna en forma de líquido. Pero ¿por qué destilado D tiene que ser líquido? No hay nada que me diga que el destilado D tiene que ser un líquido. Por lo tanto, un condensador parcial solamente hará líquida una fracción del vapor B1, y esa parte líquida regresará a la columna, porque obviamente necesito una parte de líquido dentro de la columna. El resto no lo condensa, el resto queda en fase de vapor y sale como destilado. Entonces un condensador parcial hace lo mismo que un condensador total, solo que solamente condensa una parte, el líquido que regresa a la columna, y no todo por completo. Así que ¿tiene ventajas? Sí tiene ventajas. Por ejemplo, un condensador parcial es más pequeño que un condensador total, porque no necesito condensar todo. Es más pequeño en volumen y también consume menos agua de enfriamiento. Eso sería otra ventaja, más económica. Pero ya después, cuando veamos condensadores parciales, discutiremos más sobre el tema. Por el momento, el otro balance que uno puede hacer aquí es el balance de energía. Fíjense que el balance de energía viene en función de los balances de entalpía. Energía que entra es igual a energía que sale. La energía que entra sería V1, corriente vapor 1, multiplicado por la entalpía HV1, es igual a L sub 0 multiplicado por la entalpía de H líquido saturado. Ojo, cuando ustedes vean H grande es entalpía del vapor, y cuando vean H pequeña es entalpía del líquido, que corresponde a las respectivas corrientes. Entonces V1 multiplicado por la entalpía H grande, V1, es igual a entalpía que sale, o calor que sale, L sub 0 líquido de reflujo, multiplicado por la entalpía H minúscula del líquido L sub 0, más también sale D, obviamente, ya lo habíamos hablado, de destilado multiplicado por la entalpía H del destilado, H sub D. Ojo, H de L sub 0, la entalpía, es igual a H sub D, porque es la misma corriente, solo que se dividió en dos ramas. Y lo otro que sale
en términos de calor es Q sub C. Q sub C, ¿qué es? Es la cantidad de calor que yo debo retirar en el condensador para producir eso, para producir una corriente de líquido, de reflujo y de destilado. Entonces Q sub C es, por definición, la cantidad de calor que se debe retirar del condensador. Eso es precisamente lo que yo quiero calcular. Cuánto calor debo retirar del condensador de espejo Q sub C. Como ven allí en esa ecuación que está abajo del balance de energía, Q sub C es igual, el sencillo despeje, B1, de vapor 1, multiplicado por la entalpía HB1, menos el resto, menos L sub 0 por H L sub 0 más D por H sub D. Fíjense que allí saqué factor común entalpía HL sub 0, repito, HL sub 0 y H sub D es lo mismo en este caso. Y me quedó entre paréntesis L sub 0 más D multiplicado por HL sub 0. Por HL sub 0. Ahora bien, ¿quién es B1? Perdón. Ahora bien, ¿quién es B1? B1 es nada más y nada menos que L sub 0 más D. Lo tengo allí en el balance global. En el balance global de la primera ecuación que aparece de arriba. B1 es igual a L sub 0 más D. Sustituyo en la ecuación de Q sub C y lo que me queda es L sub 0 más D entre paréntesis de los dos lados. ¿Y quién es L sub 0 más D? L sub 0 más D, como ya ustedes saben de el análisis de la zona de operación de enriquecimiento, L sub 0 es R por D. Acuérdense que R, ¿quién es R? Relación de reflujo. Relación de reflujo es L sub 0 sobre D por definición. Entonces, si yo quiero saber quién es L sub 0, es R por D. Y ya. Lo sustituyo allá en esa ecuación. L sub 0 sustituyo por R por D, saco como factor común D y me queda Q sub C es igual a R más 1 por D multiplicado por HB1 menos, hago lo mismo, R más 1 por D multiplicado por H sub L0 y saco, ¿cómo que se llama? Saco factor común el conjunto R más 1 por D y lo que me queda es lo que está en la ecuación en amarillo. ¿Okay? Q sub C, el calor en el condensador, es igual a, de ponerlo así, R más 1 por D multiplicado por la diferencia de entalpía entre la entalpía del vapor HB1 menos la entalpía del líquido HL sub 0. Esa ecuación está sencilla, no es nada complicado. Y lo único que necesito conocer es el valor de R, el valor de D, por supuesto, y el valor de las respectivas entalpías HB1 y HL sub 0, que ya después vamos a ver más o menos cómo se calcula. No crean que me estoy olvidando de eso. Ahora, ¿es Q sub C un valor positivo o negativo? Entonces, allí el por qué pongo allí Q sub C es menor que 0. ¿Es Q sub C un valor negativo? Bueno, la ecuación que acabo de demostrar para calcular Q sub C dice que es positivo. Sin embargo, se estila colocar un signo menos al Q sub C. ¿Por qué se pone el signo menos en Q sub C? Porque resulta que el Q sub C, tal y como está calculado, es un valor que sale, es un calor que sale de la columna y por lo tanto al calor que sale se le coloca por convención de signos el valor negativo. Entonces les recomiendo que el valor de Q sub C, como lo calculan allí, le coloquen un signo menos, y esto es solamente para indicar que Q sub C sale, es un calor de salida de la columna. ¿Okay? ¿Todo entendido? Chévere. Vamos con la siguiente diapo, que es el cálculo o los balances de energía en la zona de agotamiento.
Recuerden, tenemos que calcular dos cosas: calor en el condensador y calor en el hervidor. El calor en el hervidor es otro balance de energía externo que debemos hacer. Balance de energía en el hervidor, como ven allí en la diapositiva. El hervidor también se le llama boiler parcial. ¿Por qué boiler parcial? Bien, porque al igual que el condensador, el boiler lo único que hace es ebullir una cierta cantidad de líquido para proporcionar vapor en la columna. Recuerden que en la columna siempre, en todos los platos, debe haber tanto líquido como vapor. Y si no tengo un boiler allí en el fondo de la columna, no hay vapor en los últimos platos. Y si no hay vapor en los últimos platos, olvídense que la columna va a funcionar así. Entonces, siempre y cuando yo garantice vapor en los platos en el fondo, todo funciona perfectamente como ya lo habíamos analizado que funcionaría. Entonces, simplemente tenemos los balances allí. Balance total en el hervidor, ok. Balance en el hervidor, lo que llamamos también el boiler parcial. El balance en el hervidor es el líquido que entra es L barrita M. El líquido simplemente es el líquido que cae del plato M, que como ya ustedes saben es un plato, en este caso el último plato de la zona de enriquecimiento. Bien, L barrita M es igual a lo que sale. ¿Qué es lo que sale del hervidor? Sale del hervidor B barrita M más 1. O sea, el vapor asciende desde el plato de abajo de M barra, de M, que es el plato de M más 1. ¿Okay? Los subíndices M y M más 1 son simplemente un indicativo de que el líquido viene de un plato y el vapor asciende del plato de abajo, ok, más nada. En este caso, el boiler parcial o hervidor, yo puedo considerarlo como un plato más, un plato adicional de la cantidad de platos que hay en la columna. ¿Qué sale también? Sale la corriente B, que es la corriente del fondo, de bottom, que es la corriente también llamada así de residuos. El otro balance que se hace en el hervidor es el balance por componente, balance de masa por componente. Fíjense las ecuaciones, queda algo similar a lo de arriba. L barrita sub M multiplicado por su composición X sub M es igual a B barrita M más 1 multiplicado por su composición Y M más 1. Corriente, composición, más B, que es el bottom o el residuo multiplicado por su composición X sub B. Entonces, el tercer balance que hago es el balance de energía. Repito, el balance de energía no lo utilizo en el método de Mackey para calcular los platos, sino que es algo que lo hago después para calcular los calores. Bien, balance de energía en el hervidor sería lo que entra, L barrita M multiplicado por su entalpía H barrita LM, es decir, la entalpía del líquido LM. Y le pongo la barrita para no confundir H con las entalpías del líquido en la zona de operación de enriquecimiento. ¿Qué más entra? En términos de energía entra Q sub B. ¿Quién es Q sub B? Q sub B es precisamente lo que yo quiero calcular. Q sub B es el calor que yo tengo que agregar, adicionar, proporcionar al hervidor para poner a funcionar mi columna de destilación. Que sin energía para ebullir ese líquido no hay vapor, y sin vapor no hay columna, no hay destilación, no hay nada. Entonces Q sub B es la cantidad de calor necesaria que debemos agregar al hervidor para producir la separación. Ok, eso es lo que entra. Ojo, Q sub B es positivo. Acuérdense de lo que estamos hablando respecto al Q sub C anteriormente en el condensador. Q sub C es la cantidad de calor que retiro del condensador y por lo tanto como sale es negativo. Pero Q sub B es la cantidad de calor que agrego en el hervidor
y como lo adiciono es positivo. Entonces, ojo, cuidado con eso porque Q sub B y Q sub C tienen signos diferentes. Uno entra y otro sale. Hablando de lo que sale. ¿Qué sale en términos de energía en el hervidor? En el hervidor sale el vapor, la energía del forma de vapor, la energía del vapor, perdón, del vapor B barrita M más 1 multiplicado por la entalpía H mayúscula, H entalpía del vapor mayúscula, H barrita de BM más 1. Y también sale la corriente de fondo B bottom multiplicado por su entalpía. Ojo, la corriente de fondo es líquida, por lo tanto la entalpía del fondo HB de burro es H minúscula. Y despejo QB de burrito. Q en el fondo, Q de fondos o Q en el hervidor es igual a eso que está allí. ¿Okay? Simplemente lo único que hago es pasar el término líquido y entalpía a restar al otro lado y entonces me quedaría B barrita multiplicado por su entalpía vapor en el fondo multiplicado por la entalpía de ese vapor menos líquido en el fondo multiplicado por la entalpía de ese líquido más bottom, los residuos, multiplicado por la entalpía de esos residuos. Ahora bien, ¿quién es B barrita M más 1? Si ustedes se van al análisis que ya hicimos en la zona de enriquecimiento, en la zona de agotamiento, e inclusive creo que está también en el plato de alimentación. Plato de alimentación, zona de agotamiento, tiene el mismo análisis. Resulta que B barrita M más 1 es igual a ¿qué? A B en la zona de enriquecimiento o BN más 1 menos el vapor que entró en F. Eso, vayan en el material de apoyo a ese plato de alimentación para que vean cómo llegamos a esa conclusión. Entonces el vapor en el fondo es igual al vapor en el tope menos el vapor que entró por la alimentación, y eso es básicamente lo que está ahí. ¿Y quién es L barrita? L en el fondo. L en el fondo es igual al L en la zona de enriquecimiento más la cantidad de líquido que entró por la alimentación. Así que L barrita sub M es igual a L sub N más Q sub F por F. Y lo sustituyo allí y me queda esa ecuación que está allí en amarillo. Ah, por cierto, recuerden que el vapor en el tope es R más 1 por D. Eso también lo pueden ver en este mismo material de apoyo en la zona de enriquecimiento. Vapor en el tope o Bn más 1 es R más 1 por D. Mientras que el líquido L sub N es R por D. Contra difusión equimolar, etcétera. Todo eso lo habíamos analizado. Me queda lo que tenemos en la ecuación en amarillo, que sería la ecuación para calcular el calor en el hervidor. ¿En función de qué? De R, de D, bien, en función de R, de D, de Q sub F, de F, de B, del flujo de residuos en el fondo, y de las entalpías H del vapor y H de líquido para las corrientes del fondo. Bien, voy a dejar hasta aquí este video, que es el primer video de 3. Es simplemente para el cálculo de los calores, tanto del condensador como del hervidor. Entonces, continuaré en el siguiente video.